Nuevos enfrentamientos en el Yemen hacen peligrar el alto el fuego. Entró en vigor el martes entre los rebeldes hutíes y las fuerzas leales al presidente yemení. La guerra en Yemen. Yemen, o la República de Yemen, es un país situado al suroeste de la península arábiga. Es el segundo país con mayor población de la región, su capital es la ciudad de Saana y tiene como religión oficial el Islam. Desde que en marzo de 2015 estallase la guerra en Yemen, la situación no ha dejado de empeorar cada día. Ha sido catalogada como la peor crisis humanitaria de la historia, ya que lleva 8 años en guerra y las hostilidades en el país no cesan y la violencia ha alterado la vida de millones de personas provocando huidas, desplazamientos internos y muertes. Entonces, para poder entender mejor este conflicto, debemos empezar desde el principio. En este sentido, para entender la guerra civil por la que está atravesando Yemen en este momento, es importante entender algunas generalidades que vamos a ver a continuación. Entonces, primero que todo, Yemen es un país ubicado en el Oriente Próximo que tiene fronteras con Arabia Saudí, Omán, el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Del mismo modo, para entender lo que hoy es la República de Yemen, debemos hablar de su unificación. Antes de 1990 existían dos países en este territorio. Era Yemen del Norte y Yemen del Sur. Yemen del Norte recibía el nombre de República Árabe de Yemen y Yemen del Sur recibía el nombre de República Popular Democrática de Yemen. ¿Qué pasó? Estos dos países estaban separados porque tenían diferentes colonizadores. Entonces, Yemen del Norte obtuvo su independencia en 1918 con la caída del Imperio Otomano. Y Yemen del Norte estuvo bajo el protectorado británico hasta 1967. Cuando Yemen del Sur obtuvo su independencia, lo que hizo fue instaurar un régimen comunista que estaba respaldado por la Unión Soviética. Con la finalización de la Guerra Fría y la pérdida de la Unión Soviética y su disolución, Yemen del Sur quedó sin su principal financiador y sin su principal como respaldo o fuente de apoyo. Cuando se unieron los dos Yemen en un solo país, en la República de Yemen, lo que pasó fue que estos dos territorios aún tenían como diferencias. Entonces las diferencias estaban como en cuanto a lo político, en lo religioso, en lo ideológico, lo que desató una guerra civil corta en 1994, en donde perdieron los sureños y tuvieron como que adaptarse al régimen del norte. Del mismo modo, la población de este territorio practica o son musulmanes. Entonces, la mayoría practica o pertenecen al islamismo suní y la otra parte de la población pertenece al islamismo chií en la escuela Saidí, que es pues una rama del islamismo chií. Del mismo modo, tenemos que las tribus en Yemen aún tienen importancia, principalmente en la zona norte del país. Asimismo, pues con la crisis actual que atraviesa Yemen en este momento, el 80% de la población necesita ayuda humanitaria y el 70% de la población vive bajo la línea de pobreza extrema. Antes del conflicto, la economía de Yemen se sustentaba en la explotación de petróleo, que no era como una explotación que diera ganancias a la sociedad debido a la corrupción y al clientelismo que había en el gobierno. Con la llegada de la primavera árabe, que a Yemen llegó en el 2011, como fue el punto como de inflexión de toda la situación interna que estaba viviendo Yemen, tanto como de pobreza, de desigualdades. Fue una oportunidad para los grupos guerrilleros, para Al-Qaeda en la península arábiga. Entonces, como que la primavera árabe fue el punto de inflexión que, en cierto modo, fue una situación base para que se desatara la guerra civil en 2014. Aquí podemos ver un mapa de Yemen antes de la unificación. Entonces aquí está Yemen del Sur y Yemen del Norte y los territorios que ocupaba cada país. Por otro lado, tenemos la identificación de actores. Entonces, en actores primarios tenemos al movimiento Hutí. El movimiento Hutí es un movimiento revolucionario que surge a inicios de los 90
y está conformado por personas musulmanas que pertenecen a la rama del Islam Chií. Estas personas o este movimiento lo que buscaba al principio era mayor participación en el gobierno, o sea, buscaban garantías, que el gobierno les diera garantías en cuanto a participación y en cuanto a ideologías religiosas. Sin embargo, su aparición o lo que los hizo ser fuertes en este conflicto fue en el 2004. Su primera aparición y la que los hizo aparecer en este conflicto fue en el 2004, cuando se declararon la rebelión contra el gobierno. Desde aquí comenzaron a ganar fuerza y comenzaron a ganar del mismo influencia en el territorio, lo que les permitía avanzar y conquistar diferentes regiones del país. Hasta que en el 2015 tomaron la capital de la región del país, que es Saná. Entonces ocuparon esta región y en el 2015 se aliaron también con el movimiento Pro-Saleh para tomar el Adén y ganar más fuerza allí. Este movimiento tiene una ideología patriótica y tiene como una condena o una intolerancia muy alta a la corrupción. Por otro lado, tenemos a las fuerzas pro-Hadi y a Hadi. Entonces, Hadi fue el presidente que se puso en el gobierno o que se eligió en el gobierno después de la renuncia del presidente Saleh. Entonces, Hadi lo que intentó hacer al comienzo fue intentó generar como una serie de cambios en el país para retomar el control de este. Sin embargo, diferentes fuerzas no dejaron que esto sucediera, las fuerzas como las fuerzas pro-Saleh o el movimiento Houthi, que este último lo obligó a dimitir de su cargo y lo pusieron en arresto domiciliario hasta que él huyó a la zona de la E. Allí fue donde dijo que la UNE era el presidente legítimo y que era el presidente reconocido internacionalmente, por lo que tomó o llamó a la fuerza militar que aún lo apoyaba y a los civiles que lo apoyaban para luchar contra los hutíes y recuperar el territorio. Del mismo modo, este presidente es importante porque fue quien en 2015 solicitó la intervención de Arabia Saudita, que lideraba la Liga de los Países Árabes, para, para que para que hicieran la expulsión de los hutíes del territorio. Bueno, por otro lado tenemos a las fuerzas pro-Saleh y a Saleh. Entonces, Saleh fue presidente de Yemen del Norte desde 1978 hasta la unificación, que fue en 1990. En 1990 se convirtió en presidente de la República de Yemen, o sea, de la unificada. Desde 1990 fue presidente hasta el 2011. Obviamente este era un gobierno autoritario que se basaba principalmente en dos principios. Entonces, el primero era mantener a gente de su círculo cercano en el gobierno, incluso a su familia, y el segundo era mantener bajo control o tener una fuerza de pacificación para tener el control sobre los grupos sociales. Entonces, cuando llega la primavera árabe a Yemen, lo que sucede es que lo obligan a renunciar. Sin embargo, él no quería renunciar, por lo que surge un movimiento a favor de él. Entonces son fuerzas militares que lo apoyan y también civiles que lo apoyan, que quieren que regrese al gobierno. Este movimiento pro-Saleh lucha contra los pro-Hadi y en un momento se unió en su... ¿Cómo hizo esta alianza? Pues para pelear contra los pro-Hadi, pues no podía negociar. Sin embargo, cuando se dio cuenta que las fuerzas pro-Hadi y Arabia Saudita estaban ganando más territorio, intentó negociar la paz con Arabia Saudita. Esto pues no funcionó porque los hutíes se dieron cuenta y lo asesinaron. Por otro lado, tenemos al grupo Al-Qaeda en la península arábiga, que comenzó a tomar fuerza desde 2010, cuando comenzaron a financiar a las personas que luchaban contra el movimiento de Yemen del Sur. Entonces financiaron a los grupos y del mismo modo durante el 2011 y 2012 comenzaron a ganar protagonismo porque mientras el gobierno estaba luchando o mientras el gobierno tenía todos estos problemas de guerras internas, de movimientos guerrilleros, de movimientos que apoyaban a un presidente o al otro, dejaron un vacío en el Estado que fue tomando Al-Qaeda. Entonces, Al-Qaeda comenzó a tomar fuerza entre estos años.
Y para finalizar, tenemos al movimiento de Yemen del Sur. El movimiento de Yemen del Sur es un movimiento político secesionista que lo que quiere es, pues, evidentemente, separarse o que Yemen ya no esté unificado, sino volver a lo que sucedía antes de la unificación, o sea, Yemen del Sur y Yemen del Norte. ¿Esto por qué surge? Porque las personas que pertenecían a Yemen del Sur consideran que cuando se hizo la unificación no se tuvieron en cuenta sus derechos primero y segundo que todo, que hubo como apropiaciones ilegales de sus terrenos, de sus reservas de petróleo y del mismo modo también tienen diferencias ideológicas, culturales y políticas con las personas o los habitantes de Yemen del Norte. Ya para hablar de los actores secundarios, entonces tenemos a Irán, que es el financiador del movimiento Houthi. Entonces, Irán es un país que tiene mucha influencia en Medio Oriente y siempre busca como ganar más. Por esto hace o apoya o financia al movimiento Houthi. Sin embargo, ellos niegan cualquier como vínculo con este movimiento y tampoco se les ha podido como comprobar y decirles que sí los financian directamente porque su apoyo es como muy discreto. Entonces nunca han realizado bombardeos ni tienen soldados en terreno yemení, solo los financian con armas y logísticamente. También lo hacen eh, debido a dos razones. Entonces, la primera es la que podemos imaginarnos todos, pues porque es la más fácil, que es que comparten ideas religiosas con el movimiento Houthi, debido a que la mayoría de personas en Irán son chiitas. Y la segunda es porque este país intenta demostrar poder en cuanto o poder en contra de Arabia Saudita, debido a que los dos pelean como el protagonismo o ser potencia en la región. Por otro lado, tenemos Arabia Saudita, que en 2015 encabeza o lidera la coalición de los países árabes. Entonces, en el 2015 intervienen en Yemen con el objetivo de restablecer la paz en el país. Sin embargo, desde que intervienen, la violencia aumenta. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita lo que hace es atacar con bombardeos, con drones y con fuerza militar terrestre al movimiento Houthi, cosa que causa daño a la población, así no se quiera. Entonces causa daño en la infraestructura, han causado daños en colegios, en iglesias, han matado civiles, en mezquitas han matado civiles. Entonces se aumentó la violencia y lo que hace esto es aumentar la crisis humanitaria que vive Yemen en este momento. Por otro lado tenemos a Emiratos Árabes Unidos que lo que hace, a pesar de que pertenece a la Liga de los Países Árabes, lo que hace es brindar apoyo al movimiento de Yemen del Sur. Entonces, lo mismo lo apoyan militar y logísticamente para ganar influencia en la región. Bueno, acá también es importante mencionar que Estados Unidos y países europeos juegan un papel muy importante en cuanto a la venta de armas, principalmente Arabia Saudita, debido a que Estados Unidos y Francia y Gran Bretaña son los países que más le venden armas a Arabia Saudita. Y Arabia Saudita se convirtió en el principal comprador de armas del mundo. Entonces, aunque estos países occidentales no tengan como una participación directa en la guerra, sí prolongan el conflicto. Del mismo modo, pues tenemos a la ONU que se ha interesado o ha emitido diferentes resoluciones desde el inicio del conflicto en donde condenan el uso de la violencia y le exigen a las partes beligerantes a dejar las armas. También se ha comprometido como en los diferentes procesos de paz que han surgido, como a realizar prórrogas para que se mantenga pues el cese al fuego por lo menos. Y por otro lado, y para finalizar, tenemos a las organizaciones no gubernamentales que son quienes atienden la crisis humanitaria en Yemen. Entonces, aquí tenemos a Greenpeace, Save the Children, la Amnistía Internacional y más grupos que son pues los que atienden a los ciudadanos y a la población que es la que más ha sufrido daños con esta guerra. Por lo cual surge ahora una pregunta. ¿Por qué hay guerra en Yemen? Esta es una pregunta que puede ser respondida de distintas maneras y bajo distintos enfoques, pero que a final de cuentas se centran bajo el mismo objetivo,
tratar de entender el por qué y cómo se desarrolla un conflicto y se genera un conflicto en un territorio en específico bajo un tiempo determinado y sobre unos hechos en concreto. Por lo cual, si se quiere dar razón y respuesta a la pregunta de por qué hay guerra en Yemen, tenemos que irnos entonces a sus causas estructurales, aquellos factores que se prolongan a lo largo del tiempo y generan afectaciones en la estructura de la población y de la sociedad, lo cual deriva y facilita en la creación y desarrollo de conflictos o diferencias que se prolonguen en un largo plazo. Dentro de estas causas estructurales podemos ver que se encuentra la geografía, la religión y la política. Entrando más a detalle, podemos ver que la primera causa estructural del conflicto en Yemen puede ser considerado su situación geográfica, ya que tenemos que tener en cuenta que Yemen se encuentra en el sur de la península arábiga y tiene como vecinos a Omán, Arabia Saudita, Eritrea, Djibouti y Somalia. También está bordeada por el Mar de Arabia y el Mar Rojo, del cual controla parcialmente el acceso con Djibouti, a través del estrecho de El Mandeb, donde transitan alrededor de 5 millones de barriles de petróleo por día. Tenemos que también tener en cuenta que la capital de Yemen es Sana y cuenta en total el país con una población de 30 millones, lo cual lo convierte en el segundo país más poblado de la península, detrás de Arabia Saudita. Esta posición y composición demográfica lo convierten en una posición estratégica, del cual se despiertan diferentes codicias por las grandes potencias y los países líderes de la región en donde está. Y a medida que se desarrolla el comercio mundial, podemos ver cómo se vuelve interés de diferentes naciones. Pasamos ahora a ver la segunda causa estructural que nos ayuda a entender el conflicto en Yemen. Esta segunda causa estructural se define como la religión. Se entiende que Yemen, al ser el segundo país con mayor población musulmana de la península arábiga, cuenta también con la segunda mayor población musulmana de toda la región, una población fuertemente dividida en una mayoría sunita del 63% y una minoría chiita del 35%. Entender estas divisiones y distinciones del Islam nos ayuda también a entender los orígenes y la evolución de los conflictos dentro del territorio, más aún cuando se entiende que la minoría chiita del 35%, casi su totalidad pertenece a la rama del saidismo, una rama casi exclusiva del territorio de Yemen y que proviene o se remonta a la época del profeta Mahoma y sus descendientes provenientes del norte. Esta fue una minoría que gobernó durante 1000 años el territorio de Yemen a través de la forma del imanato y que vio su final en la década de 1960 con las revoluciones republicanas, donde se marginalizó y se excluyó a todas las familias saidíes y a todos los personajes saidíes del poder político de Yemen. Esta exclusión dentro del poder político generó un gran malestar dentro de la minoría chiita, lo cual dio con su paso la creación de grupos de revitalización del saidismo, donde se buscaba reivindicar los valores y la posición de los grupos saidistas y las familias saidistas chiitas dentro de la política y dentro del poder de Yemen. Por lo cual vemos que aquí surgen los primeros grupos como Ansar Allah, que buscaban la reivindicación de su poder político y posteriormente, gracias a los eventos que vamos a ver más adelante, lo podrían lograr. Pasamos ahora a ver la última causa estructural que se puede definir dentro del conflicto yemení, que se conoce como la concentración del poder y la inestabilidad política, todo dentro de un mismo factor. Para poder entender esto tenemos que ubicarnos a finales del siglo XX, en el año 1990 con la unificación de los territorios de Yemen del Norte y Yemen del Sur. En esta unificación se establece a Saná como la nueva capital del Yemen unificado, a expensas del centro político del sur, Adén, y es el expresidente de Yemen del Norte, Ali Abdullah Saleh, quien toma el poder del nuevo territorio. Todo esto deja ver así una concentración de poder en el norte que rápidamente revive las fisuras y diferencias históricas que dividen a la sociedad yemenita. También se traduce en un gobierno autoritario que excluye y restringe de toda posición de poder y gobierno a aquellos que no pertenezcan al centro político establecido. La unión de todos estos factores genera un descontento masivo por parte de toda la población, tanto de las regiones del sur como de las regiones del norte. Las del sur, ya porque ya se sentían excluidas, y las del norte porque no se sentían verdaderamente representadas. Esta concentración del poder
evolucionaría y se transformaría en una inestabilidad política, que se agudizaría con la primavera árabe y el derrocamiento del gobierno de Saleh, que es reemplazado por el entonces vicepresidente del sur, Mansur al-Hadi. Al-Hadi lo que buscaba era una unificación dentro pues, de los grupos sociales, políticos y religiosos del territorio. A pesar de esto, no lo pudo lograr y dio como paso la creación o consolidación de distintos movimientos a lo largo del territorio. Por una parte, los movimientos hutíes, que buscan la reivindicación chiita dentro del poder político, y por otra parte, los movimientos yihadistas de Al-Qaeda. Todo esto generó lo que ahora conocemos como el conflicto y pues dio paso a las dinámicas que vamos a ver más adelante. Para poder entender mejor las dinámicas de un conflicto tan complicado como lo es el conflicto yemení, lo que hicimos en este momento fue distinguir el desarrollo del mismo bajo 4 partes diferentes. Estas 4 partes se conocen como el preconflicto, la escalada, la confrontación y la crisis. A lo que tiene que ver con preconflicto, vemos que está estrechamente relacionado con las causas estructurales ya mencionadas: la división religiosa, la división política, la concentración de poder, la inestabilidad de gobierno y los intereses geográficos. Esto se puede resumir bajo un solo evento, que sería la unificación de Yemen, ya que fue en este momento donde se plantaron las bases o se sembraron las semillas de las diferencias y los descontentos sociales que darían más adelante paso al conflicto. La segunda etapa que podemos ver es la escalada. En esta escalada, un evento muy característico y un evento esencial y primordial para poder entenderlo fue la primavera árabe. Esta primavera árabe lo que hizo fue maximizar todos estos descontentos y manifestarlos de una forma más directa o un poco más directa que el del preconflicto. Aquí vemos todos los eventos que fueron el derrocamiento de Saleh, la imposición de Hadi y pues los movimientos que dieron más adelante. Lo que vemos que pasó después fue la confrontación, donde los movimientos establecidos y con mayor descontento, como el movimiento hutí, estableció un golpe de Estado. Este golpe de Estado lo que representó fue una confrontación directa y una manifestación exacta de todos los descontentos que establecía manifestaba una parte de la población. Ya más adelante pasamos a la etapa de las crisis. En esta etapa de las crisis lo que pudimos ver fue que se desarrolló una guerra civil. Esta guerra civil, ya vemos que se establece bajo los dos bandos, bajo el bando del gobierno y bajo el bando del movimiento hutí, y lo que establece fue un conflicto más directo donde pues ya las partes se veían involucradas y ambas sufrían pues de las consecuencias de las causas de descontento establecidas en el preconflicto. Otra parte que podemos ver dentro de esta crisis es el involucramiento de los diferentes actores estatales como actores no estatales. Aquí vemos el involucramiento de Al-Qaeda, Irán, Estados Unidos, Arabia Saudita. Lo que hace esto es agudizar la crisis y manifestarla de una forma aún más directa de lo que ya está, involucrando pues intereses externos. Como vimos, una parte importante para entender las dinámicas del conflicto en Yemen fueron las intervenciones internacionales. Estas intervenciones internacionales lo que ayudan es a explicar la prolongación del conflicto y los intereses de los actores pues dentro del mismo. Vemos que están involucrados países y estados como Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel. ¿Pero por qué están involucrados en esto? Bueno, por una parte tenemos Arabia Saudita, que es un país que comparte frontera con Yemen y que ha tenido problemas fronterizos pues desde hace ya muchas décadas. Estos problemas se establece que vienen por diferencias políticas y de diferencias ideológicas, también pues diferencias de religión. Ha sido uno de los países con mayor intervención nacional, ya que fue el país que organizó la operación Tormenta Decisiva y Restaurando la Esperanza, una operación que incorporó a otros países de la Liga Árabe y que oficialmente responde a la llamada auxilio del presidente Hadi. Esta fue una operación que no tuvo el éxito esperado y que por el contrario acrecentó las diferencias entre los dos países. También vemos por una parte, y la otra cara de la moneda es el Estado de Irán, que pese a no tener una intervención directa, sí cuenta con una intervención indirecta. Todo esto ya que es el Estado que apoya al movimiento hutí en la guerra contra el gobierno. Este apoyo se dice que viene pues a través de la coalición chiita porque comparten una misma ideología y una misma religión, pero mayormente y pues se deduce que es por unos intereses ideológicos, ya que Yemen constituye una zona estratégica que Irán quiere conquistar dentro de la península arábiga.
Como dije, pues su intervención no es tan directa a comparación de otros actores y por el contrario ayuda es con una financiación económica al movimiento Houthi y también ayudas en cuanto a armamento y humanitarias para estos mismos. Por otro lado, y por último, tenemos a los Estados Unidos y su apoyo logístico a la coalición árabe. Este apoyo logístico a la coalición árabe y esta intervención pues dentro del conflicto proviene mayoritariamente de la lucha contra el terrorismo, ya que como pudimos ver existe una amplia presencia de Al Qaeda dentro de este territorio. Aunque también se dice que es por esta lucha contra el terrorismo, pues intuye que Estados Unidos busca también una influencia pues dentro del territorio. Bueno, en este apartado vamos a evaluar y a observar y a estudiar cómo se dio pues, los intentos o los tratados que se llegaron en el conflicto de Yemen, teniendo en cuenta pues, las peculiaridades que tiene este conflicto y los varios intereses que tienen dentro de sí los actores que son intraestatales, tanto los actores que son extraestatales como otros estados o la misma ONU. Entonces, pues el primer tratado que se llegó fue el tratado del 2015 que se dio luego de 9 meses de conflictos, y pues en este se acercaron las dos partes más importantes en este conflicto, que es el gobierno yemení y el grupo Houthi. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fueron a negociar a Ginebra, en Suiza, y se determinó que en Sanaa, donde se estaba librando la mayor batalla en esta guerra, pues que se iba a dar 6 días una tregua, que no iba a haber enfrentamientos armados. Y también que posterior a esto, a este cumplimiento, pues se iba a hacer un canje de prisioneros. Y si se lograban estos dos puntos, se podría volver a negociar acerca de extender este alto al fuego otros 6 días más y pues así posteriormente acabar con la guerra. Pero pues ya viendo los resultados que dio esto, fueron negativos, puesto que la meta del alto al fuego no se cumplió. Solo se guardó durante ciertos días este alto al fuego y se reiniciaron los conflictos. El problema aquí reside en que el gobierno culpaba a los hutíes de reiniciar este conflicto, tanto como los hutíes culpaban al gobierno de reiniciar el conflicto. Esto que llevó a que las partes se volvieran a desconciliar, que no se llegara a un acuerdo, que volviera a reversar el conflicto, y lo que logró que no se pudiera hacer el canje de prisioneros y se cayeran estas negociaciones. Y ahora, 3 años después, en 2018, se volvió a hacer una mesa de negociación. Esta vez, esta mesa era en Estocolmo, Suecia. Y aquí lo positivo es que se logró un acuerdo entre estas partes. ¿Qué se logró? Que 3 puntos principalmente, los cuales era el primero, en un alto al fuego en Odeida. Esta ciudad, cabe aclarar, es muy importante, puesto que en ella transcurre y converge la mayor parte de las transacciones económicas, tanto comerciales, de Yemen. Por ahí entra la mayoría de mercancías a este país y es como se mantiene el país. Entonces, ahí reside la importancia de esto y si esta ciudad seguía en guerra, pues todo el país iba a sufrir una gran hambruna. Entonces, por eso, el primer punto era un alto al fuego. El segundo punto era a que a través de este alto al fuego se fuera entrando un ambiente de distensión donde se fueran retirando las tropas de esta ciudad paulatinamente y se dejara la ciudad y sus territorios aledaños solos. Y después de este proceso, pues que se llegara a un canje de prisioneros. Ahora, en cuanto al resultado, pues no fue positivo, puesto que no se respetó nunca el alto al fuego en Odeida y pues por ende nunca hubo desmilitarización de la zona y no se cumplieron los dos primeros puntos. En cuanto al tercero, se tenía principios de enero del 2019 se hiciera dicha entrega de prisioneros, pero pues no se logró, lastimosamente, y se retrasó hasta 2020 dicha entrega. Entonces, pues el acuerdo falló y las negociaciones cayeron. Ahora, en cuanto a 2023, tenemos que tener en cuenta de que Irán y Arabia Saudita han retomado relaciones diplomáticas, lo que ha hecho que retiren sus tropas, que no se centren tanto en el conflicto en Yemen y traten de ser más amigables, por así decirlo, entre estos dos estados, lo que conlleva a que dejen de apoyar a las facciones con las que habían alimentado con recursos en el pasado, tanto el gobierno como el grupo Houthi. Entonces, pues esto es positivo y ha hecho que estos dos grupos tengan que sentarse a negociar, puesto que ya no reciben los mismos recursos. Y asimismo, Oman ha entrado y se ha postulado como mediador en este conflicto. Ese estado es un estado que se destaca pues por ser neutral en dicho conflicto. También
se ha logrado que se pacte un canje de prisioneros. Y pues esta vez, por primera vez en el conflicto, se ha llegado a un resultado positivo, puesto que se ha reabierto el aeropuerto internacional de Sanaa por primera vez desde el inicio del conflicto, desde la toma de dicha ciudad por el grupo Houthi. Entonces, pues este primer vuelo ha sido a Arabia Saudita, dando como resultado que esta guerra y esta tensión que se tenía entre estos estados, pues se vaya relajando. También que por primera vez el canje de prisioneros ha sido oportuno y se ha cumplido con respecto a lo que se había pactado anteriormente, puesto que se entregaron 900 prisioneros hutíes al dicho grupo y se respetó pues lo que se había pactado en dicha negociación. También pues que a partir de que todo esto ha sido cumplido y las partes han entrado a una zona más pacífica, ha hecho que haya una distensión entre las partes y se esté llegando a unos puntos en acuerdo positivos. Bueno, en este nuevo apartado de DR, desarme de distensión y reinserción a la sociedad, pues este nunca se ha llegado a dar, puesto que nunca ha habido una negociación que haya sido positiva, donde se haya llegado a que las partes respeten los acuerdos. Pero asimismo, se han encontrado dos puntos donde hubo distensión y pues se ha llegado a un aspecto pacífico y se han cumplido algunos acuerdos. ¿Cuándo fue? En 2015, cuando por algunos días en la capital Sanaa cesaron los conflictos, cesaron los enfrentamientos y se respetó dicho alto al fuego. Pero pues esto, como ya se dijo, no se terminó de respetar y se reinició el conflicto. Y ahora, el segundo punto donde se ha visto que se ha llegado a un acuerdo y este ha sido cumplido y ha sido propuesto fue la apertura del aeropuerto de Sanaa, donde se ha reconciliado el gobierno yemení con Arabia Saudita y se ha enviado el primer vuelo desde el inicio del conflicto, cosa que es positiva para el reinicio de unas negociaciones más pacíficas y donde sea más incluyente entre los grupos sociales del país. Ha sido moldeada a favor de que Arabia Saudita e Irán han retomado sus relaciones diplomáticas, cosa que ha hecho que dejen de alimentar gradualmente a las partes del conflicto. Arabia Saudita ha dejado de enviar armas y apoyar tan activamente al gobierno yemení, cosa que nunca había hecho antes, e Irán está dejando de aportar armas o logística al grupo Houthi, cosa que está ayudando al desescalamiento del conflicto. En conclusión, Yemen es un estado que se encuentra en la total desgracia y se podría denominar como una catástrofe humana, puesto que 2/3 de la población se encuentra en hambre o está cayendo a un aspecto de crisis humanitaria y que dicha población se está muriendo de hambre, cosa que es muy preocupante, puesto que aunando en el problema, los niños son los que más sufren este cruel destino y que el país en cuanto a infraestructura está casi o totalmente destruido y está atrasado varias décadas al resto del mundo y lo convierte en uno de los más pobres y conflictivos lugares del mundo. Pero, pues, por fin se ve un lugar o un punto de esperanza, puesto que las partes se han sentado a negociar y luego de mucho tiempo, desde el 2018 exactamente, se ve unas de esperanza hacia una nueva amanecer.